Hay un dicho que dice, si quieres avanzar rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, camina junto. Hermanos, bienvenidos, bienvenidas, Dios los bendiga. Con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a comenzar esta reflexión que lleva por nombre Jesús llama, equipa y envía. Para eso vamos a leer el Evangelio según San Mateo en el capítulo 10, versículos del 1 al 7. Jesús llamó a los 12 y les dio poder para expulsar a los espíritus inmundos y para curar toda enfermedad y dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago el de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que lo entregó. Jesús envió a estos 12 después de darles las siguientes instrucciones. No tomes las rutas de los paganos, ni entréis en poblados de samaritanos. Dirigíos más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Id y proclamad que el reino de Dios está cerca. Palabra del Señor. En la primera parte de esta reflexión, quiero yo hablar acerca de que Jesús llama. Jesús es quien nos escoge, hermanos. A diferencia de los otros maestros de ese tiempo, que eran los discípulos quien escogía a su maestro, Jesús, el maestro de maestros, nos escoge a nosotros para que caminemos con Él, para que lo sigamos. Jesús escoge a sus discípulos para que estén con Él y para enviarlos a predicar. Miremos cómo fue el llamado de Pedro y su hermano Andrés, el llamado de Santiago y su hermano Juan. Dice que Pedro y Andrés estaban guardando y limpiando las redes cuando Jesús los llamó. Santiago y Juan estaban arreglando también las redes en la barca de su padre. Pero Jesús, caminando a la orilla de la playa, dice que lo llamó y ellos lo siguieron. Qué importante resaltar aquí que Jesús no llama a personas desocupadas. Jesús, en medio de tu trabajo, te puede estar haciendo un llamado. Jesús, así como llamó a Pedro, te puede estar llamando a ti y me llama a mí también. No llama a personas que ya tienen el 100% de una formación cristiana. No llama solo a las personas santas, sino que Él mismo dice que vino por las ovejas perdidas. Jesús dice que son los enfermos los que necesitan el médico. Entonces, Dios no llama a aquellos que están capacitados, sino que Dios capacita a aquellos que Él llama. Cuando Dios nos hace un llamado, es porque quiere en su infinita misericordia salvarnos y que a través de nosotros podamos salvar más personas, podemos contribuir en ese plan de salvación. Si Pedro no hubiese aceptado el llamado de Jesús, quizá hubiera continuado en sus quehaceres y hubiera muerto siendo pescador. Pero Jesús le hizo una invitación. Pedro le dice, yo te haré pescador de hombres. Entonces Pedro dejó las redes y siguió a Jesús, aceptó el llamado, recibió la llave del cielo. Sobre Pedro se fundó la iglesia. Es un gran santo, uno de los principales autores en los Hechos de los Apóstoles. Escribió 2 cartas en la Biblia. ¿Cuántas personas se salvaron por la gracia de Dios actuando en Pedro? Dice que cuando Pedro predicaba, en una sola prédica se convertían hasta 5,000 personas. ¿Se imaginan ustedes cómo el Espíritu de Dios estaba con Pedro? Incluso que cuando Pedro pasaba caminando, su misma sombra curaba a los enfermos que cubría. ¿Por qué? Porque Dios mismo estaba con él, el Espíritu Santo estaba con Pedro. Entonces, hermanos, qué importante, pero todo partió de algo, de decirle sí a Jesús, de aceptar su llamada. Los llamados de Dios
son invitaciones respetuosas, como lo dice en Apocalipsis 3:20. Dice, he aquí y estoy a la puerta y llamo. Quien abra la puerta, depende de nosotros aceptar el llamado. Quien abra la puerta, dice que entraré, dice Jesús, y cenaré con él y él conmigo. Hermano que me escucha, yo te invito a que aceptes el llamado que Dios te está haciendo. Dios no quita nada, más bien lo da todo. No esperes el mañana, porque quizás será muy tarde y vas a darte cuenta después que va a ser un tiempo que has perdido. Tarde te amé, dijo San Agustín, hermosura tan antigua y siempre tan nueva, refiriéndose a Dios cuando Él aceptó su llamado. En la segunda parte, Jesús nos equipa. Hermano, Jesús llamó a los discípulos para que estuvieran con Él. Y estando con Él, fueron testigos de todos los signos, las obras que Jesús hacía como enviado del Padre, como Mesías. Fueron testigos y escucharon todas las prédicas que Jesús hacía, las prédicas en relación del reino, todas las parábolas, las bienaventuranzas. Ellos fueron formados por el mismo Jesús. Entonces, hasta que llegaron a descubrir, a reafirmar que Jesús es el Mesías, es el enviado del Padre, como lo dice San Pedro en su profesión de fe. Cuando Jesús les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Pedro dice, Señor, tú eres el enviado del Padre, tú eres el Mesías esperado. Entonces, sin duda, sabemos lo difícil que es caminar juntos en las comunidades, en las familias. Es sumamente difícil caminar juntos en una misma dirección cuando nos falta la sintonía del Espíritu Santo. Como les comenté al inicio, si vamos solos, posiblemente vamos a avanzar más rápido, pero si queremos llegar lejos, es necesario caminar juntos en comunidad. ¿Y cómo fue que Jesús equipó a esta comunidad, a estos 12? Pues los equipó con poder. Dice que Jesús les dio poder para expulsar espíritus inmundos y para curar toda enfermedad y dolencia. Les dio del mismo poder que Él tiene, porque dice que Jesús dijo en Mateo 28:18, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. O sea que Jesús les dio poder para hacer cosas más grandes de las que Él hizo. Este poder se recibe, pero solo se ejerce por medio de la fe. Sin duda, hermanos, que Dios también a nosotros nos ha equipado con dones. Todos hemos recibido diversos dones, talentos, que depende de nosotros mismos el pulirlos, desarrollarlos y multiplicarlos. La clave está en estar con Jesús. Si estamos en contacto con la oración, si estamos en contacto con su palabra, si estamos en contacto en querer tener deseo de estar con Jesús, sin duda que van a ir creciendo esos dones, se van a ir puliendo, se van a ir formando. Así como Jesús capacitó, como Jesús equipó a los 12 con una misión específica, la misión que Dios nos va a encomendar o que nos está encomendando a cada uno de nosotros es con los dones que Dios mismo nos ha dado. El tercer punto, Jesús nos envía. Así como envía a los 12, Jesús nos envía. Y fijémonos qué es lo que les dice Jesús a los 12. Les dice que no vayan por caminos de paganos o de samaritanos, sino que vayan por las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, que vayan ahí a los de su misma ciudad, a las ovejas perdidas. Grande es el amor y la misericordia de Dios, que siendo Él Dios, no se queda esperando que nosotros pecadores vayamos donde Él a pedirle perdón, sino que Dios mismo sale en busca de nosotros. Jesús es el buen pastor y se interesa mucho por las ovejas que se apartan de su rebaño. Y por eso nos pide que le ayudemos en su misión de ir por las ovejas perdidas. Si comparamos este envío con el envío que Jesús les hace antes de ascender al cielo, donde les pide ir por todo el mundo, podemos ver la importancia que, primero, el reino de Dios debe anunciarse en nuestra casa. Pedir en el nombre de Jesús que todo espíritu inmundo se vaya, en el nombre de Jesús. O sea, nosotros, con los dones que Dios nos ha dado, debemos de construir y expandir el reino de Dios primero en nuestra casa.
así como lo hizo con los discípulos. Y después, a medida que el reino de Dios va creciendo en nuestra casa, va a poder ir saliendo de los límites de nuestra casa, de nuestro terreno, y extendiéndose en el nombre de Jesús. Pero primero, el reino de Dios en nuestra casa, a las ovejas perdidas de nuestra casa. Puede ser el caso de algún miembro de la familia que está tambaleando en la fe, que está dudando si continúa o no continúa en el camino de fe, que puede ser que esté renegando o desconfiando de la presencia de Dios. Ahí donde nosotros estamos llamados a contribuir, a hacer crecer, a buscar esa oveja y decir: no, hermano, no, hijo, no, papá, no, mamá, por ahí no es el camino, es por aquí, Jesús te quiere acá, tu llamado es por este camino. A las ovejas perdidas de la casa de Israel los mandó a los 12. El reino de Dios crece de adentro hacia afuera. Hay que pedir discernimiento para decidir hacer la misión que es la voluntad de Dios. No pensemos que como Moisés liberó a un pueblo, todo el pueblo de Israel, es que también va a ser nuestro llamado liberar todo un país o multitudes grandes. El llamado no es por emoción o por una ambición de querer hacer cosas grandes. Moisés no pidió esta misión, sino que fue Dios quien se la asignó. La grandeza de lo que hacemos estará en el gran amor que le pongamos, en el gran amor que nos mueva a hacer algo, aunque sea pequeño. Oiga bien, Santa Mónica, la mamá de San Agustín, dedicó su misión en salvar a su hijo. Cuántas oraciones días y noche, cuántos consejos pidiendo para poderle ayudar a su hijo, cuántas veces reprendió y exhortó a su hijo aún siendo grande ya, para decirle: hijo, no es por ahí. Santa Mónica se dedicó a la oveja perdida de su casa, que era su hijo Agustín. Y vemos que si ella no se hubiera dedicado a orar insistentemente por la conversión de su hijo, hoy no podríamos hablar de un San Agustín, de un doctor de la Iglesia Católica, que hay tantos escritos y tantos libros que han enriquecido toda la literatura de la fe cristiana. Qué importante asumir nuestra misión de ir por la oveja perdida de nuestra casa, nuestra realidad temporal, que estamos llamados como miembros de la Alianza de Amor a transformar nuestras realidades temporales. Hermanos, Jesús nos llama, Jesús nos equipa y Jesús nos envía. Hermano, decídete aceptar este llamado de Dios. Si Dios el día de hoy te hace el llamado, déjate abrazar por la misericordia de Dios y empezarás este proceso tan bello. Si te has alejado de Jesús, decide hoy regresar a su presencia, estar con Él. Y si estás perseverando en la fe, es porque ya has experimentado la misericordia de Dios y puedes ayudar a Jesús a que más personas experimenten su amor y su misericordia. Dios nos invita a que entremos en su reino y nos pide que le ayudemos a que otros entren también. De acuerdo a nuestros dones, Dios nos va a asignar nuestra misión y podamos tener un grito desde nuestro corazón como el que tenía Conchita, que arda en nuestro interior el mismo deseo de Jesús, que quería que todas las ovejas perdidas se salvaran. Nosotros podemos decir como Conchita: Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos, sálvalos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones, hermanos.